En mayo de este año estuviste en Santa Fe. Es verdad. Acompañaste que habían inaugurado un busto. Un busto de Irigoyen. ¿Lo habías hecho vos? Sí, yo hice el boceto original. Hice el boceto original y después fue instalado en la Plaza de los Dos Congresos. Sí. Y ahora lo movieron. ¿Ah, lo movieron? Lo movieron, está en otro lado, de algún modo creo que está mejor que antes. Ah. Por designios que uno no puede. Yo no intervine para nada en eso. No en la movida. El que me ofreció hacer eso, el que estimuló eso, fue un hombre que falleció, se llamaba Laporta, un tipo encantador. Sí, sí. Y bueno, entonces después... Norberto Laporta. Norberto Laporta. Y después el que se hizo cargo es el senador Giustiniani. Giustiniani, Rubén. Que es una excelente persona también. Sí, sí, y bueno, sí. Entonces él fue el que me invitó para ir a Santa Fe. Y bueno, me quedé muy... Estaban todos ahí, estaba el gobernador, el intendente de Santa Fe, el intendente de Rosario. Muy acompañado. Sí. A ver, no es la primera vez que vos haces un diseño de una escultura. Es la segunda vez, porque yo hice una también para un político uruguayo que se llamaba Wilson Ferreira. Ah, bueno, sí. Y eso está ahí en el parque, ahí al costado al costado del Museo de Bellas Artes. Wilson Ferreira estuvo acá, ¿no es cierto? Cuando fue claro, él estuvo exiliado, creo, un tiempo acá. Un tiempo. Yo después lo conocí en Estados Unidos. Y está en el parque. Está en el parque. Así que diseñaste esculturas, sos dibujante, sos caricaturista, se te conoce sobre todo Menchi Sabat, Hermenegildo Sabat, el gran caricaturista, y también además toca jazz. No, bueno, vamos a aclararlo. Bueno, vamos a ponerlo. Yo siempre he sido, la palabra es medio extraña, pero es verdadera, melómano, ¿no? Uh-huh. A mí la música me hace mucho bien. ¿Te acompaña mientras dibujas eso? Siempre. Entonces, pero yo me compré clarinete ya cuando tenía 21 años. Después, con los años, tengo 2 o 3 clarinetes, que es un instrumento muy bello y a su vez maldito. ¿Por qué es maldito? Porque es un instrumento que exige mucha compañía. Hay que estar soplando todos los días. Bueno, me ha acompañado. Algunas veces he tocado en compañía con algunos amigos. Y me ha hecho mucho bien. Pero es un instrumento, repito, que me ha ayudado a reconocer otros clarinetistas. Ah, mira. Claro, que ya sean tanto de música de jazz como de música clásica. ¿A vos te gusta Duke Ellington? ¿Quién? Duke Ellington, por favor. Y yo creo que hace poco me enteré que una moneda de Estados Unidos lleva la efigie de Duke Ellington. Mirá. Es una cosa... No, a mí, yo puedo pasarme horas escuchándolo. Duke Ellington hace 2 años tuve la suerte de conocer a un muchacho en Nueva York
que me llevó al Museo de Arte Hispánico que queda en Harlem, a la vuelta de la casa donde vivió Duke Ellington, que hay una placa. Una placa. Sí, el caso de Duke Ellington es muy especial porque, a diferencia de Louis Armstrong, que era hijo de una villa miseria, por llamarlo así, Ellington fue hijo de un hombre que trabajó para la Casa Blanca. Es decir, que ya era un hombre... Tuvo la posibilidad de cultivarse. Claro, no, era un tipo, llamémosle, de clase media, Claro. a principios del siglo pasado. Y realmente un tipo que yo he leído mucho acerca de él. Es un hombre que se preocupó mucho por su raza y puso muchos nombres, muchas de sus composiciones tienen que ver con la raza, ¿no? Desde una que se llamaba Black Beauty, Belleza Negra, que estaba dedicado a una actriz negra que se llamaba Florence Mills. Y después hizo de todo, ¿no? Un tipo realmente notable. Además, bueno, un gran clarinetista. Pero vos, lo tuyo es el lápiz. Lo mío son las manos. Las manos. ¿Agarres lo que agarres? No, No. yo hago... Es decir, yo tengo una colección de instrumentos para expresarme, que va desde lápices, plumas, pinceles. Y bueno, y todo ¿Todavía tiene... dibujás a pluma? Como pluma, sí, pero ahora yo prácticamente uso lápiz ya directamente. El uso de los pinceles, como todo, hay un entrenamiento básico de reconocimiento de los materiales. Los materiales pueden ser muy buenos y consecuentes amigos, pero hay que emparentarse con ellos y hay que aprender a... El grave error que yo cometí, que he cometido, es el de haberme rebelado contra la posibilidad de enseñanzas escolásticas como pintor. ¿Nunca aprendiste? Y sí, he sido autodidacta, con lo que conlleva eso de dificultades inherentes, para usar la palabra. Vencer. Pero tenías un maestro a quien no conociste personalmente, pero que... Era mi abuelo. Tu abuelo, que encima te pusieron el mismo nombre. El asunto es, mi abuelo murió en 1931, yo soy del 33. Son 2 años después. Yo creo que un personaje realmente muy notable, mi abuelo. ¿Por? Murió de 56 años. Muy joven. Y él hizo todas las cosas que yo he querido hacer. ¿Por ejemplo? Fue dibujante, fue profesor, fue pintor. Y bueno, y se desempeñó durante mucho tiempo al lado de Pedro Figari. De ahí derivó que mi padre fue el íntimo amigo de él, era Pedrito Figari, uno de los hijos del pintor y abogado y político, un personaje notable. Y un hombre muy influyente en la cultura del Río de la Plata, Pedro Figari. Porque se extendió más allá del Uruguay. Claro, porque era muy amigo es decir, Borges lo reverenciaba, y esa generación, aun cuando él era mayor que esa generación, tenían mucho que ver, sobre todo por la temática de Figari, que era una cosa de nostalgia, de un pasado que él vivió o que a él le contaron. Claro. Y él pintaba eso. Hay un lugar en San Antonio de Areco, que es la Casa de los Guiraldes. Sí.
Bueno, ahí está la mejor colección de obras de Pedro Figari, que tiene como, no sé, cerca de 100 cuadros. Un gran admirador. Y Pedro Guiraldes, que sigue, bueno, también está muy conectado con el arte. Ricardo Guiraldes. Ricardo, pero hay un hijo, un descendiente, un hijo, nieto, no sé qué, siguen conectados con el tema del arte. Es una familia muy conectada con todo lo que tiene que ver con lo artístico. Y esas ¿no? cosas son genes que se transmiten, ¿no? ¿Vos pensás que hay un gen Yo creo que que sí. tu abuelo te lo transmite? Estoy totalmente convencido y seguro de eso, aún cuando macanee. Y a los 15 años, a ver, ¿cómo es que a los 13, por primera vez, dibujaste en una revista universitaria? ¿Y cómo? ¿Por Una qué? revista, eran dos hojas de papel dobladas, era muy, muy ¿Y quién humilde. la hacía? ¿Algún chico más grande Sí, que vos? era un compañero que vive todavía, que estuve con él la semana pasada. Se llamaba Pulgarcito. Y el que sacaba esta publicación se llamaba Pompeyo Ragni, que llegó a ser gerente general de la Universidad de Montevideo. Y bueno, sí, yo tenía 12, 13 años cuando publiqué eso. Y después, cuando tenía 15 años, publicaron mi primer dibujo en un medio masivo, que era el diario El País de ¿Y Montevideo. por qué lo conocían? ¿A quién? Tu dibujo, ¿por qué te Porque sabía? yo me acerqué. Fuiste y le Yo fui llevaste. al diario El País, y entonces dejé una cantidad golpeé la puerta, por decir así, y dejé algunos dibujos. Y bueno, yo me olvidé que los había dejado. Y un ¿Y día, sobre qué? ¿Que eran caricaturas eran ya? caricaturas de jugadores de fútbol. Ah, Y entonces, no hay nada que ocultar, está todo a la vista. Y bueno, y pasado el tiempo, una vez un portero del instituto donde yo estudiaba me dijo, ¿viste el diario o no? Y entonces me trajo el diario y con entonces tu dibujo. yo creo que fue la emoción más grande que yo he recibido, el ver que habían, claro, es el espejo de uno mismo, ¿no? Después uno se acostumbra y pierde, no es que pierde importancia lo que se hace, Te hace más cotidiano. sí, no, pero de todos modos, y en esto ya es derivar a otra cosa, Ajá. el punto de lo que uno hace, lo que uno ha hecho, esa exposición pública, que puede ser un striptease diario, porque uno se desprende de todo, sirve incluso como defensa en algún momento. ¿Por qué? Porque yo realmente en los años tristes que vivió este país, esa dictadura espantosa, me permitió a mí dividir claramente lo que yo hacía. Una cosa era mi trabajo, que era lo que era público, y lo otro, que es mi persona, yo mantuve distancia. Cosa que yo veo que mucha gente se olvida de todo y quiere aparecer públicamente. Y ahí viene, yo no le voy a dar clases de conducta a los inexpertos, pero es muy peligroso la exposición pública. Así es. Y Pero antes de trabajar, antes de la dictadura, cuando vos te viniste Buenos Aires, a en Buenos Aires, ya estabas 1966. casado. ¿Cómo? Ya estabas casado, con Estaba casado hijos. con hijos. ¿Y por qué te viniste? Yo Porque me vos vine, llegaste a ser secretario de redacción o del sea, diario El querían que yo País. me hiciera cargo de la redacción del diario El País, que era el diario y sigue siendo el diario más importante del Uruguay. Así es. Y bueno, yo realmente había estado organizando el diario que por razones diversas estaba bastante conflictuado. Y Pero ahí entonces vos trabajabas como periodista. yo trabajaba como periodista, fotógrafo, dibujante, hacía de todo. Bueno, entonces un día me llamó el que era prácticamente uno de los dueños del diario y me dijo que había hablado ya con
con Eduardo Rodríguez Larreta y con Martín Aguirre, que eran los directores de Washington Beltrán, y que querían que yo fuera el secretario de redacción. Y yo le dije que no. La cara de ese hombre la tengo acá, porque no se imaginó. ¿Y vos por qué no quisiste? Yo dije que no porque yo no sirvo, son esas cosas que uno tiene que tener pensadas. Yo las había pensado. Yo no sirvo para ser administrador de gente, ni para echar compañeros. ¿No? Eso son cosas que yo no juzgo a los demás por eso, pero yo no serviría para estar en ese caso. Entonces yo dije que no y me quedé sin trabajo desde ya. No había alternativa. No había una alternativa, ¿no? O yo no me la propuse. Y entonces ¿Te vine largaste para acá? vine a Buenos Aires y postré mis cosas en la editorial Abril. Y entonces trabajé unos meses hasta que me fui. También me quedé en la calle en Buenos Aires. Tu mujer con el corazón en la boca. Tu ¿Perdón? mujer con el corazón en la boca. Sí, pues yo le hice muy mal a Blanca en esos momentos, pero yo tuve la suerte de insistir, entonces conseguí trabajos en lugares para los cuales yo no estoy y no estaré preparado, que es trabajar en agencia de publicidad. Ajá. Es decir, yo el otro día salió publicado eso, pero yo siempre en broma digo que la agencia de publicidad son el brazo armado del capitalismo. Y bueno, y yo me servía, es decir, como para diseñar avisitos y cosas por el estilo, pero no sobreviví. Hasta eso fue entre el 67 hasta el 71, cuando ingresé en el diario La Opinión. Ahí te convocó Timerman. No me convocó Timerman. ¿Ah, no? Fueron ex compañeros de Primera Plana. Yo había trabajado en Primera Plana y con los mellizos Algañarás, Marcelo Capurro y otros compañeros que habían que hablaron con Timerman de mí. Y entonces allí ingresé y se dieron situaciones que me consta, ¿no? Es decir, Timerman, como no me conocía, desconfiaba de mí. Yo creo que desconfiaba de casi todo, Eso te iba a decir. pero desconfiaba de mí. Y entonces, ¿qué hacía? Yo publiqué dibujos de Francisco Manrique y Saturnino Montero Ruiz, y él después los llamaba por teléfono para disculparse por el dibujo que yo había hecho. No me digas, pero no te prohibía ponerlo. No había prohibido, pero él me estaba, digamos, probando públicamente. El hecho fue que lo que cambió todas sus susceptibilidades respecto de mí fue el único diario que se ocupó de la salida del diario La Opinión fue el Buenos Aires Herald, donde yo había colaborado. Había colaborado y yo había hecho una serie de dibujos para el Herald sobre los seres imaginarios de Borges. Entonces, el que hizo la nota en el Herald fue nuestro amigo Bob Cox, que la nota era una explicación de las características del diario y llegado a cierto momento contaba que, como el diario Le Monde de París, no publicaba fotografías, sino que iba a publicar dibujos. Y entonces, entre paréntesis, ahí viene lo que cambió mi vida. Y yo lo digo esto porque me hace mucha gracia. O sea, teniendo a Sabat, ¿para qué precisan fotos? Bueno, entonces Timerman se tranquilizó con respecto a mí. Te dio el pergamino. Sí, pero él después, pasado el tiempo, cuando Timerman, cuando vino la elección de Cámpora, la situación personal de Timerman era muy diferente.
Entonces, él empezó a darme órdenes de cómo tenía que hacer las cosas. Yo le dije, hasta luego, mucho Una vez más. gusto, no hay de Además, qué. en una época ya de mucha efervescencia política. Sí, pero yo creo, y esto es una cosa que a mí me preocupa mucho, porque eso habló y habla de las frustraciones de este país. Es un país muy frustrado. Sí. Y entonces eso no tiene nada que ver con lo que la gente supuestamente piensa y lucha, Así es. ¿no? Y entonces, pero yo pasé al diario Clarín, donde me habían buscado 3 veces, y yo me había resistido porque creo en, digamos, en la mutación natural de las cosas. Yo no tenía razones para irme de la opinión, ¿Estabas cómodo? pero cuando sentí que ya no daba más la cosa, fui y golpeé la puerta. Quien se portó muy bien conmigo en esa situación fue Octavio Frigerio, Ya. que es un caballero. Y tenía una influencia muy Sí. fuerte en Clarín. Pero fue él el que sugirió mi persona y mi trabajo, ¿no? Y Y bueno, ahí desde empezaste en entonces yo he Clarín. estado, desde el 73 hasta el día de hoy, yo he permanecido en Clarín y debo decir, porque estas son cosas que no hay que darlas por admitidas, Ujú. nunca me dijeron qué era lo que tenía que hacer, lo cual es muy difícil en un diario Sí. y en una empresa. Sí, bueno, sobre todo, ¿no? Y a veces, no sé, esto se ha publicado también, cuando yo no lo hago habitualmente, pero ahora por distintas razones he tenido que ver los trabajos que yo hice durante la dictadura. Ahora porque está en la Hay una exposición. exposición. Ah, Yo me fantástico. agarro la cabeza, porque yo soy una rareza, porque no... Es decir, es un milagro que soy un superviviente, digamos. De todos modos, y voy a utilizar un término que usaban los pibes cuando yo era chico, yo no me remonto porque no soy cometa, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo no me remonto. No me remonto porque no soy cometa. El punto es es imposible pensar, y diría hasta tonto pensar, que los dibujos pueden derrocar tiranos. Pero de otra manera, también es cierto que el diario puede cómodamente publicarlos. Y hay otro detalle, que es este. La forma de actuar mía, yo no hacía gestos públicos, no iba a estar bocineando, miren el diario que salió un dibujo mío. Claro. Y bueno, entonces eso sirvió hasta que en una oportunidad fui convocado ahí al cuarto del secretario general y había una persona sentada que no voy a decir quién era, que apretó un botón y había una grabación y yo escuché lo que decía. Lo que decía, dice, si ese boludo insiste con los dibujitos, lo metemos en un avión y lo tiramos en la mitad del río. Y yo realmente no pude evitar tragarme eso, porque no iba a ir a casa a comentar esa gracia No comentaste a nadie. a nadie. ¿Y quién era el de la voz? Eso sí que lo podemos decir. Era el general Suárez Mason, Claro. que no estaba acostumbrado a Ser susurrar, caricaturizado. a susurrar las cosas, las decía directamente. Quiero hacer un comentario. Hace poco falleció un militar que yo le tenía gran cariño, que era el general Jorge Leal. El general Leal fue el que fue el primer argentino que llegó al Polo Sur. Al Polo Sur. Y este era un hombre muy singular que estuvo varias veces preso durante la dictadura porque justamente estaba en una situación de
de enemistad con Videla y compañía y todos los que estaban ahí. Y él vivía ahí en la esquina de casa y mantuve ¿Una relación con él? una relación óptima, porque es un tipo realmente intachable. No, seguro. No es privativo de ningún sector. No, Ni- pero es el único que yo conocí en esas circunstancias. Sí, sí. Ahora, vos en un momento dado te asustaste fiero, y fue antes, me parece, de lo de Suárez Mason, por lo que leí, porque te secuestraron. No, el asunto este fue así. Estaba presidente, vicepresidente, o no sé qué era, de Luder. Y entonces, en octubre del 75, Luder sustituyendo a Isabel. claro, a Isabel la habían llevado con la mujer de Videla, la mujer de Macera, la mujer de Agosti, la habían llevado a un lugar ahí en Córdoba, no sé. Entonces, yo había ido al octubre del 75, repito. Había ido al Museo de Bellas Artes, donde era muy amigo del arquitecto Oliver, Daniel Martínez y la gente que estaba ahí, porque había salido un libro que yo quería enviar a mi padre a Montevideo. Entonces salió Sammy Oliver con Julita Laspiur, adelante cruzó Figueroa Alcorta. Nos quedamos por el semáforo, Daniel Martínez conmigo. El hecho fue que cuando vimos que estaba, que a Oliver se acercaron unos tipos y lo metieron adentro de un Fiat 1600. Nosotros pudimos habernos quedado. Pero cruzaron. Cruzamos. Entonces a Daniel Martínez y a Julita Laspior la metieron en un Falcon. Y cuando me vieron a mí, dijeron, ¿y con este qué hacemos? Ah, porque a los demás los tenían ya bien Sí. localizados. ¿Con este qué hacemos? Bueno, el hecho fue que salió el Falcon, dio media vuelta, fue por Libertador para el sur. Y la verdad que cuando se acercaba a la zona de Plaza de Mayo, yo pensé, a mí me llevan a Ezeiza, qué muerte estúpida que voy a tener. El asunto fue que siguió hasta que llegó a Venezuela, ahí dio vuelta, volvió por Azopardo. No los habían encapuchado. No, nada. no, todo era cara limpia. ¿eh? Ah, Pero ahí pasó una cosa muy curiosa, tenía la radio del coche prendida y entonces como el operativo, por llamar así, había sido tan notorio que un compañero que era de la comisión interna del diario, llamó al diario y denunció el hecho. El hecho fue que inmediatamente por Radio Colonia, yo escuché en el coche donde estaba, escuché que a mí me habían secuestrado. y yo dije, te vayas si es verdad. Bueno, el asunto fue que estuve hasta las 4, eso era la 1 más o ¿Y a menos. dónde? ¿A dónde los llevaron? Hasta las 4, ahí en un lugar ahí en la calle. Pero no un lugar oficial. No, sí, era un lugar que era donde algunas veces después pasé de largo y me acordaba de eso. Era un lugar que tenía que ver con digamos, el ordenamiento de los coches, no sé. Ajá. El asunto fue que a las 4 me despacharon ¿A vos solo o a y todos? entonces crucé por Madero y fuimos hasta Paseo Colón y Venezuela. Y ahí entré y pedí un café. Al lado mío estaba el tipo que me había secuestrado. Bueno, el asunto... Era policía, porque en aquella época de podían civil todos tirar, sí. los Falcon eran de la policía. Bueno, el asunto es que desde ahí paré un taxi y me fui hasta el diario. Y ahí cuando yo llegaba al diario,
un compañero me dijo que iba hasta la fuente de Lola Mora porque habían encontrado mi cadáver. ¿Cómo tu cadáver? Bueno, ¿Alguien dijo? en un momento el país estaba pasando por un Sí, momento de sí, sí, locura. sí, sí, sí. Un momento de locura real. Eso no era para nada ficticio. Ya estaba la AAA con toda su furia. Bueno, 75, sí, previo al... bueno por si Después fue el golpe. Si el señor López Rega llegó a tener un uniforme poco menos que con los todos los detalles de mando, Sí. pero una cosa que a mí me sorprende, y esto no debo ser el único que lo piensa, cuando se menciona a López Rega se trata de disimular el nombre de él. Se trata de disimular el nombre de él y se dice que, bueno, Perón estaba muy viejo, no sé qué, como para decir... No, era secretario de Perón. Y Perón murió, creo que tenía 74 años cuando murió, no era Sí, me tan parece, viejo. no me acuerdo, pero sí estaba... Más que muy viejo, para la edad que hoy uno dice viejo, estaba muy enfermo ya. Sí, estaba muy Muy enfermo, deteriorado. ¿verdad? Él lo sabía, además. Yo creo que sí. Entonces, sí, ya lo sabía. Ahora, yo realmente bueno, hablando de la exposición pública, yo lo que me consagré desde entonces fue a pintar. Bien, mal, regular. ¿En tu casa o en un En estudio? casa, sí. En tu casa. No, y un tiempo tenía un taller en Bartolomé Mitre y Maipú, de donde huimos porque es el verdadero centro del país. O sea, hay ya 20 metros de Casa Rosada y todo eso. Claro. Cosa, el ruido. Yo siempre recuerdo una frase que dijo el doctor Arturo Ilia. A mí me derrocaron las 20 manzanas de la City. Perfecto. Es un país enorme con 20 manzanas. Así es. La gran vidriera es. Sí, 20 manzanas. Las 20 manzanas de la City. Durante la dictadura, ¿vos seguiste trabajando en Clarín sin que te molestaran más? Sí, tuve esa circunstancia de este individuo, Suárez Mason, que un enviado, Sí. un Miguel Strogoff, apretó el botón y yo escuché lo que hizo. Pero nunca tuve... no, hubo una vez, cuando se cumplieron 3 años de 1979. Es un año en que vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acá. Yo hice un dibujo que era una especie de ciclotimia de Videla, para arriba y para abajo. Y entonces, un general Bayón, que creo que estuvo a cargo de la provincia de Misiones o no sé qué, le dijo de todo al secretario general del diario. Mira. Que tuvo que poner la cara por mí. Fue la única... ¿Él iba comandado por Videla o se le ocurrió más papista que el Papa? No, eso salió pues del ejército. Él tuvo que dar la cara por Videla, sí. Pero, como además, está el otro detalle, yo nunca usé palabras. Entonces había que leer los dibujos e interpretarlos. Pero ahí era muy explícito todo. A lo mejor mal dibujado. Tu dibujo no necesitan epígrafe. Bueno, pero el asunto fue que este fue el general Bayón. Yo recuerdo siempre el apellido de este hombre, que no sé. ¿Qué fue de él? Ya va, perdido ahí en la ignorancia de la gente. Una cuestión, después, bueno, antes de que se terminara la dictadura y ya en un momento menos grave, en los 80, vos firmaste una solicitada, la tenés guardada, ¿no? Sí, que la firmó Borges también. Claro, Borges y Menotti. Y Menotti. Yo por las dudas la había traído, pero imaginé yo sé que la vos la firmé. tenías. No eran muchas firmas y nos costó mucho conseguir esas firmas.
antes de que se terminara la dictadura y ya en un momento menos grave, en los 80, vos firmaste una solicitada, la tenés guardada, ¿no? Sí, que la firmó Borges también, Claro, Borges y Menotti. y Menotti. Yo por las dudas la había traído, pero No, imaginé yo sé que que la vos la firmé. tenías. No eran muchas firmas y nos costó mucho conseguir esas firmas. Pero porque la gente, digamos, creo que la palabra más aproximada es cómoda. La gente es muy cómoda, ¿no? Y entonces, Tenía miedo también, porque el título es que se publiquen las listas de los desaparecidos y se informe sobre el paradero de los mismos. Era un tema jugado, por eso bueno, el que apreciamos estuvo, cada firma. en una conferencia de prensa le pidió eso a Videla fue José Ignacio López, Sí, un individuo admirable, querido amigo, hasta también, el día de hoy Nacho es un gran amigo. una gran persona, Sí, así es. que habló se dirigió a Videla. Videla pareció esquivar el asunto y él insistió. Con mucho coraje, mucho coraje. Sí, bueno, por eso yo creo que esas cosas no se fingen. No, Eso fue natural y espontáneo. así es. Sí, a ver, natural, espontáneo. Ya eran 4 años de la dictadura. No le quites valor, porque yo te puedo asegurar, porque fui de las que busqué las firmas, que costaba mucho conseguirlas, de gente que realmente tuviera peso. Y más allá de lo que se haya conseguido o no se haya conseguido, fue una demostración de coraje. Y cuando se comentó esta solicitada, y así se lo dije también a César Menotti cuando vino acá, el comentario en otros medios fue de Borges a Menotti. Claro. Y ahí estaba también tu firma. Estaba tu firma, Menchi. Y bueno, lo que pasa es que creo que hay una cosa que una vez, esto pasó una sola vez, viajando en avión, te entregan esa boletita que tenés que poner nombre, Sí, dirección, profesión. Y yo puse demócrata. Y después yo dije, le pedí otro papel y puse, no sé, Dibujante. cualquier cosa, porque la iba a someter a esa persona a un juego de irrelevante de sospechas, ¿no? Pero la verdad es esa, que cuando uno... Yo siento la democracia como una vocación. Así es. En democracia ya pasaron ya 30 y pico de años, varios gobiernos, vos seguiste dibujando. ¿Algún político se enojó con vos por alguna caricatura? Que enojado a solas y a distancia, yo me enteré que José Gelbar, que yo lo había hecho, con una huevera, con huevos y con un martillo. Estaba bien claro lo que estaba. Rompiendo huevos, digamos. Ahí estaban. Y a mí me constó que este hombre le sufrió mucho por ese dibujo. Y a mí me hizo mucho mal, porque yo no me dirijo no dibujo para hacer sufrir a la gente. De otro modo, quiero hacer esta aclaración que es más graciosa. Yo durante 8 años lo hice a Menem agarrado de un sillón. Sí, nunca señor. dijo nada, nunca. ¿Eh? No, tenía sentido el humor, se la aguantaba. ¿Sí? ¿Era eso? Me parece que sí. Yo lo que creo que él tenía otras cosas que pensar. No, porque todos los políticos deberían tener otra cosa y sobre todo los presidentes más de una en qué pensar. Pero los que... Yo creo que era un tema de sentido del humor, porque mirá que a Menem lo han dibujado con el quincho, con esto, con aquello, y se la bancaba. Y él mismo,
muchas veces se burlaba de sí mismo. Sí, es verdad. Él tenía tenía sentido del humor. Sí. No así Cristina Fernández de Kirchner, que se enojó con vos mucho. Bueno, yo lo que me imagino y lo que se me ha ocurrido es que hay que tener en cuenta que Santa Cruz, la población de Santa Cruz, es menor que la población del barrio donde yo vivo. Y me imagino que si había algún medio en Santa Cruz, lo debían hacer en un boliche frente a la gobernación. Entonces, ¿qué espacio para, no ya para el sentido del humor, sino para cualquier otro tipo de cosa podía haber en Santa Cruz que llevara a esta gente, a ese matrimonio, a tener así un vuelo imaginativo respecto de ciertas cosas, respecto de ellos o de otros? Bueno, pero, a ver... El dibujo que ella cuestionó cuando Sí. habló de la cuestión cuasi mafiosa, ¿qué había pasado? Estaba hablando 3 o 4 veces por día, todos los días. Entonces ella dice eso. Eso ella lo hizo en público ante una audiencia realmente muchísima gente había en la Plaza de Mayo. Porque no lo dijo en una conferencia de prensa, lo dijo en público. Y yo realmente en ese momento, consecuencia de mi experiencia pública, de exposición pública que yo digo, no hice ningún comentario. Está bien. No obstante, pasó lo siguiente. Esto fue en 2007 o 2008, no sé, 2007. Me parece que era cuando, sí, 2008. 2008. Resulta que eso fue un martes. El viernes ella viajó a Europa. El sábado yo estaba en el taller donde doy clase y entonces me llamó un querido amigo que ahora se jubiló, no estamos, Armando Vidal. Ah, Mandy. Mandy Vidal. Bueno, y entonces me dijo que había una persona que quería verme a propósito de ese dibujo. Yo le dije, mándamelo. Vino esta persona y entonces me dice que la señora había ido a Europa y había participado públicamente en una manifestación para que liberasen a aquella señora Betancourt de Colombia. Ah, cierto. Y me dice que la tenía señora la FARC. Que le gustaría tomar un café conmigo, y ya que vuelve el martes. Yo le digo, qué curioso, porque el martes yo viajo a Europa. Y dicen, ¿por qué no cambia los pasajes? Una cosa totalmente grotesca, ¿no? Como si fuera salir de casa e ir a Almagro. Sí. Bueno, ¿Por qué no cambia la cita? Yo no seguí el juego y bueno, y el asunto se desinfló solo. Pero la señora sí se molestó y después, pasado 2 o 3 años, hubo otro con el ojo hinchado también. Sí. Yo creo que, más allá de las opiniones que puedan merecer mis trabajos, yo creo que era una cuestión de intolerancia natural. ¿Cómo es tu día? Porque vos ahora contás que sos profesor también, que tenés un taller y enseñás. ¿Cómo es un día tuyo? Bueno, yo me levanto de mañana, miro el diario. ¿Sos tempranero? ¿Cómo? ¿Sos tempranero de despertarte temprano o no? Despierto 7, 7:30 más o menos. Pero veo la prensa, escucho, a pesar de que las mutaciones día a día son casi insignificantes. Pero ha sido mi vida, sí, así que no me pongo en una vidriera. Y después, cuando voy al diario, sí, el trabajo mío depende de estar en la redacción. Claro. Ahí te aparece la idea. Y ahí surgen las cosas
Hay, evidentemente, las cosas surgen acá como una especie de calecita, siempre pasan por el mismo lado, se repite todo. Y entonces muchas cosas que sucedieron hace muchos años Vuelven a pasar. se repiten con las dificultades del caso. Hace poco estaba leyendo de un periodista, Caparrós, que decía eso. Ajá. Lo decía en el diario El País, en España, en un reportaje decía eso, que encima el diario decía al lado tío vivo, por lo de la calecita, ¿no? Es una calecita. Es cierto, lamentablemente. Y se repiten, como se repiten esas cosas, se repiten los errores, ¿no? ¿No? Que ya están expuestos y gastados. ¿Te gusta el deporte a vos o ver deporte? Sí, sí, me gusta, sí. ¿Cuál, por ejemplo? Cualquiera. ¿Todas? Sí. ¿Pero practicaste alguno alguna vez? Sí, no sé, hace muchos años sí practiqué un deporte que practiqué con cierta satisfacción fue la natación. Ah. Bueno, eso se puede seguir hasta... No, pero no hice deporte digamos, de competencia, nunca No, hice. no. ¿Y qué? ¿Y cuando mirás en televisión o algo que ves? ¿Fútbol? ¿Tenis? ¿Qué? Veo fútbol y veo música. Hay un canal que se llama Alegro, que Alegro. pasan nada más que música y conciertos. Y ese es una gran compañía. ¿Y a qué hora te terminás con tu? Porque en la redacción hay un momento en que dicen basta. No, yo en la redacción, el diario, estoy más o menos 3, 4 horas, no más de eso. Sos rápido No, para... no tengo... Sí, el trabajo mío yo ahora... Son muchos años, ¿no? Y entonces, yo el temor que tengo, es un temor que me acecha, es evitar las repeticiones. Ah. No, eso es un... Y cada tanto, bueno, mirás. Ahora, hoy está la exposición en el museo, pero vos mirás tus obras para evitar la repetición, no. No. No, pero yo lo que sí noto es cómo se va mojando la pólvora, eso sí. ¿Cómo? Cómo se va mojando la pólvora. Sí, realmente yo no soy el que empezó a hacer los dibujos hace 40 años. Soy otra persona. Sí. No sé si para bien o para mal. Ya no sos el mismo hombre. Vos decís, yo sigo pensando como uruguayo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo tengo una formación nítidamente democrática, ¿no? Mi abuelo trabajó al lado de José Valle Ordóñez, especialmente en la campaña para separar la Iglesia del Estado, que fue una de las cosas más importantes que hizo. Así es, un Valle, Estado ¿no? laico. Bueno, y Valle quedó tan agradecido que quiso incorporarla a la carrera política, y mi abuelo dijo que no. Pero empezó a trabajar en la Escuela de Artes y Oficios, Enseñando. al lado de Pedro Figari. Y entonces, y eso es una cosa que a mí me llama la atención porque de algún modo es lo que yo he hecho. He evitado todo tipo, no de compromiso, que es diferente, pero sí de asociación con algún partido en particular, ¿no? Yo tengo Vos decís que eso es lo que a vos te da la sensación de seguir siendo un uruguayo. No sé, yo no lo pienso eso. ¿No? No. Porque, es decir, acá yo tengo gran simpatía por algunos uruguayos. Es decir, soy muy amigo de Julio Sanguinetti, Julio. que es un tipo muy hombre inteligente, relevante, ciertamente. Y es decir, yo trabajé en el diario Acción, a donde me llevó Jorge Valle. Y a Jorge Valle yo un buen día, tenía 22 años, ¿no? Un día me enojé en el diario y me fui del diario.
del diario Acción. Pasaron muchísimos años y a través del primo de Jorge Valle, que también falleció, José Luis Valle, renové mi trato y mi amistad con Jorge Valle. Y en cenas en la casa de José Luis. Una noche, yo me quedé sorprendido. Jorge Valle, que le gustaban los mapas del siglo XVIII, entonces yo le regalé unas cosas que yo sabiendo eso le regalé 2 mapas. Me llevé, tuve la suerte de escuchar una clase espontánea de Jorge Valle sobre la guerra del Paraguay. Yo me quedé sorprendido de los detalles más insignificantes de qué es lo que había pasado, cómo había actuado este señor en Paraguay. Y que me hablaba verdaderamente de una vocación cumplida de ubicación política, ¿no? Sí, sí. Menchi, ¿vos tenés alguna rutina a la noche? ¿Cada noche haces algo que repitas? La rutina que yo hago es muy sencillo. Yo después de escuchar música o de ver televisión, me voy a la cama y me duermo. Sin nada. Y yo creo que dormir es lo que hago mejor y nadie me felicita por eso.